Bien, estimadas y estimados, ya en esta parte de la entrevista, nosotros hemos querido, en este inicio, ¿verdad?, del año, y luego de que ha pasado el Día del Poder Judicial, eso hace unos días ya, el día 7 de enero, hemos querido también traer un tema ligado al ámbito judicial y también al ámbito de la Procuraduría Fiscal y de la Corte. Y para ello tenemos como invitado en esta noche, en este domingo, a Juan Carlos Vircán, que es el procurador de la Corte de Apelación de este Departamento Judicial de Santiago. Magistrado, muchas gracias. Buenas noches, Jordi. Un saludo de buenas noches a todas las personas que siguen este prestigioso programa y este canal. Qué bueno. Se me va a hacer difícil decirle magistrado, no porque yo no le tenga respeto, sino porque la confianza, yo soy más viejo que usted o que tú, pero de niños siempre andábamos por la ligación y relación de nuestros padres. Sí, estudiamos en el mismo colegio incluso. Exacto. Y no, estamos fuera del Palacio de Justicia. Sí, sí. Juan Carlos, ¿por qué el derecho? Pues necesitamos normas para poder vivir yo me refiero, en sociedad. ¿Por qué Juan Carlos Vircán eligió el derecho? Muy buena pregunta. Bueno, creo que la respuesta tú debes intuirla, más o menos. Mi padre ejerció el derecho por más de 50, sí, quizás 60 años, y uno creció en ese ambiente de libros, de estudio, de consultas, litigios, aunque uno no iba al Palacio de Justicia hasta ya habiendo comenzado la carrera, sí, pero yo visitaba mucho la oficina de mi papá. Don Luis Vircán. Claro, Luis Vircán Rojas. Y veía, participaba, o se escuchaba esas discusiones que se hacían allá, esos libros negros de Dalloz en francés. Recuerdo incluso esa rutina de los sábados que él tenía, bajábamos a la oficina, porque uno como niño no se quedaba solo en la casa. Sí. Entonces íbamos a la oficina y luego al mediodía se hacía una pequeña tertulia en la Asociación de Abogados. Ahí se reunían algunas personas, jueces, Ministerio Público, bueno, los profesionales del momento, y discutían algunos temas. Yo crecí en ese ambiente, en ese ambiente jurídico, vamos a decir, de libro, de discusión, de debate, por eso me gustó. ¿Cómo definiría, Juan Carlos, la vida de don Luis Vircán Rojas? Yo sé que es un tema... mi papá fue un hombre, vamos a decir, ejemplar. Mi papá incluso tuvo oportunidad de incluso ascender en una época donde la competencia en el plano público no era tan extensa, tan intensa como ahora. Tuvo oportunidad de acceder a cargos públicos y siempre los rechazó, no solamente porque le gustaba mucho su profesión, sino porque él conocía más o menos la generalidad del medio en que se desempeñaba. O sea, lamentablemente nuestra sociedad, y eso es un tema sociológico, de José Ramón López en adelante, se ha hablado de ese pesimismo dominicano, de que el funcionario siempre está a la espera de una dádiva, el usuario del sistema está a la espera de que el otro le haga alguna sugerencia, alguna solicitud, etcétera. Entonces, nunca accedió a cargos públicos, pero fue un hombre ejemplar, de un ejercicio pulcro, íntegro. No porque lo diga yo, de hecho me avergüenza decirlo, pero creo que el que lo conoció, lo trató, incluso adversarios, creo que pueden más o menos decir algo parecido. No, eso, que ponga en duda la trayectoria de tu padre, primero, no lo conoció, segundo, no vive en este país, y tercero, nunca va a respetar lo que es un hombre de bien, un hombre de justicia y pulcro, que fue tu padre. Eso hay que reconocerlo sin tener que abundar mucho en ese tema. ¿Y de tu madre? ¿Cómo definirías a tu madre? Bueno, que no era abogada. No era abogada, pero y eso me llegó una idea a la cabeza. Mi mamá decía siempre que la única que no era abogada en la casa era ella, pero que ella era que resolvía los problemas del día a día. Lo recuerdo como ahora, porque a veces en cuestiones sencillas,
qué sé yo, problema con un vecino, ruido, lo que sea. Entonces uno quizá era más tímido, pero mi mamá salía siempre a dar la cara. Decía, en esta casa hay 3 abogados, pero la que resuelve soy yo. Sí, no, mi mamá también, una mujer a quien le debemos mucho de nuestra formación, perteneció a aquella generación, a aquella época donde las madres permanecían en las casas. O sea, con el cuidado, después que uno salía del colegio, las actividades de la tarde, la ropa que uno se iba a poner, todo eso, o sea, como ama de casa, pero siempre nos dio el calor que nosotros demandábamos, y esa es una deuda que uno nunca la pagó. ¿Cómo y por qué? Si tu papá o tu padre nunca, que ha sido el caso también de mi papá, nunca ejerció una función pública, ¿cómo y por qué Juan Carlos entra en el Ministerio Público? Sí, bueno, yo me gradué en el año 1994 en la Pucamaima, y siempre me gustó el área penal, el área pública del derecho. Los juicios, conocer homicidios, robos, secuestros. ¿Por alguna razón? Porque tu papá ejercía más civil. No, básicamente, eminentemente civil, comercial y laboral también. Exacto. Pero a mí me gustaba más lo penal, que es el derecho que se ve en las películas, en las novelas, en la televisión, etcétera. Y me gustó mucho el derecho penal. Quizá por la afición tuya a la lectura de los libros. Puede ser, sí, puede venir por ahí. Ya. Entonces, bueno, resulta que en el año 1996 nosotros decidimos ingresar al Ministerio Público. Recuerdo que incluso nos acercamos a don Blas Santana, que fue procurador general de la Corte, y le hicimos la sugerencia, le dije, mira, a mí me gustaría ingresar al Ministerio Público, apenas tengo 2 años de graduado, y se nos dio la oportunidad. Entonces yo ingresé a la Fiscalía de Santiago. Ahí tuve entonces oportunidad, vamos a decir, de trabajar de manera directa con ese procesamiento de casos propio del estilo del código anterior, es decir, del Código de Procedimiento Criminal. Uno interrogaba a imputados, el fiscal iba a hacer el levantamiento de cadáver, allanamientos todos los días, podíamos subir también a conocer los procesos a los tribunales, y me incliné por el derecho penal, pero realmente si nos vamos a lo que sería la influencia más inmediata, yo debía haber sido abogado civilista. Claro. Pero una cosa, ¿qué diferencia ve, que has visto las dos partes, con el Código de Procedimiento Criminal y con el nuevo Código, bueno, ya nuevo no, porque ya tiene 20 años, el Código Procesal Penal? Pero me refiero ya en el ámbito de la realidad. Tú que has estado trabajando como fiscal con el criminal, el antiguo Código francés, que viene ligado a eso, y con el Código actual. ¿Qué diferencia ve Vircam el trabajo del Ministerio Público de ese entonces al de hoy? Sí, no tanto en la normativa, sino en la realidad. Sí, el Ministerio Público evidentemente ahora tiene un rol más activo, porque es que tiene el monopolio de la investigación. Antes quien hacía la instrucción de los procesos era, como su nombre lo indica, el juez de instrucción, ahora llamado juez de la instrucción, que es un juez de garantías. Ahora el Ministerio Público se puede centrar en lo que es la investigación, la sustanciación del caso per se para judicializarlo, o sea, con mira a tener un expediente, un caso, un proceso sólido, si encuentra pruebas evidentemente, y por lo tanto esa labor ya de representante de la sociedad ya se ha ido como perdiendo. Todavía el fiscal realiza labores de conciliación entre vecinos y eso, pero ya el fiscal es un investigador nato. Su tarea principal, y por eso es la creación del Ministerio de Justicia, para terminar de quitar al Ministerio Público, de separar del Ministerio Público algunos trámites de naturaleza administrativa que no tiene razón de ser. Pero ese Ministerio de Justicia debió haberse integrado ahora. ¿Se habló de reforma? Entendemos que debió haberse hecho, pero se hará por una ley que todavía están discutiendo. Bueno. ¿Usted se arrepiente de haber asumido la postura del Ministerio Público? No,
¿no? Porque me gusta, o sea, tengo vocación. Aún con los obstáculos que tiene. Sí, los vamos venciendo poco a poco. Ayer mismo pues, me notifican de la Suprema Corte de Justicia una decisión que se obtuvo a raíz de un recurso de casación que nosotros hicimos. Anteriormente el Ministerio Público no ejercía las vías de recurso, presentaba el caso, ganaba o perdía, bueno, eso quedaba ahí. En los casos que yo pierdo, si yo encuentro que tengo alguna grieta legal, vamos a decir, y que puedo hacer un aporte de derecho para fortalecer vamos a decir, el sistema de justicia, sobre todo desde la perspectiva de la víctima, yo no pierdo esa oportunidad. Acudimos a la Suprema Corte de Justicia y usualmente nos ha ido, vamos a decir, bien hasta ahora. Entonces es mi pasión, mi vocación. Mi trabajo no me pesa. Yo digo que tengo esa ventaja de que levantarme, de trabajar, servir, por suerte no me pesa. O sea, yo hago lo que me gusta. Qué bueno, eso es importante. Y creo que el que tiene que estar en esa función es porque tiene que tener una pasión o casi un sacerdocio. No porque quiere esperar algún emolumento o que va a vivir una posición, yo creo que digna debería tenerla, pero económicamente holgada yo no creo que debería pensar el que esté en esa posición. Magistrado, hay dos preguntas que pueden tener una coincidencia, una de la otra. Usted hablaba ahorita que actualmente el Ministerio Público hace la fase de investigación, que también la tenía la policía, que creía que tenía el derecho de la investigación. Todavía se ha hecho difícil de que entiende que el Ministerio Público es su jefe superior. Pero bueno, en esta semana ocurrió un hecho de una madre que llevó las osamentas de su hija frente al Palacio de Justicia, no sé si fue en Aso, ahora no recuerdo el lugar. La cuestión es que la señora es arrestada y todo porque, bueno, llevó una violación de la ley, sacar unas osamentas, aunque sea de su propia hija. Lo que yo creo que quizás, evito los comentarios de algunos comunicadores, no han visualizado algo, que es, ¿qué llevó a esa madre a tomar una decisión de esa naturaleza? Yo entiendo, la impotencia que tiene ante una no respuesta, en este caso, de un Ministerio Público que no ha respondido, porque no es a un juez que le está señalando. Entonces, ¿por qué se le hace a veces tan difícil a ministerios públicos? No me estoy refiriendo a Santiago específicamente, a Ministerio Público en general, dar respuesta en el tiempo menos largo de un proceso como el que yo estoy poniendo en ejemplo. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es la opinión del magistrado Vircán con relación a la justicia dominicana y al Ministerio Público, que es una parte integrante de la justicia dominicana, que no es la justicia dominicana? Sí, con respecto a la primera inquietud, aquí ha habido un problema, vamos a decir, sistémico en todas las instituciones, y es que el funcionario o el empleado público muchas veces se considera como que puede andar a sus anchas, que no debe responder, y todos nosotros debemos responder. Entonces, sí, en este caso, cuando yo conozco eso por lo que ha dicho, lo que han expresado los medios de comunicación, sí. He visto videos, vi cuando esa funda cayó al suelo salieron corriendo muchísimos bichos, cucarachas grandes y eso. Claro. Entonces, yo eso lo vería dentro de lo que es la victimización secundaria. Yo he tenido oportunidad de referirme a eso. Una persona es objeto, para que se me entienda, una persona le hacen un robo con violencia, le arrebatan un reloj, por ejemplo. Ok, el hecho material es un reloj que tiene cierto valor, o mucho o poco, no importa. Pero eso causa un trauma. Yo voy a pedir justicia o voy a pedir auxilio a las autoridades para que investiguen, a ver si me pueden resarcir o que den con el responsable, lo que sea. Pero si yo no encuentro esa respuesta, mi problema se agrava, porque encima de eso viene la ansiedad. Entonces eso significa pedir permiso en el trabajo para ir a la fiscalía o al tribunal, al juzgado de la instrucción. Quizá el día que va el juez no pudo ir porque tiene una razón, entonces la audiencia se prorroga para otro día. Eso pasa varias veces por diferentes razones, o porque no subieron al imputado, no lo citaron, el abogado mandó una excusa. Entonces se van acumulando, por ejemplo, aplazamientos. Cada aplazamiento de eso es un permiso. Una persona que trabaje, por ejemplo, en una zona franca, tiene que pedir permiso para ir al Palacio de Justicia a un caso que tiene. Entonces,
logra pasar la primera instancia, pero luego viene el juicio, lo mismo. Luego del juicio, la fase de recurso, hasta que finalmente las personas desisten. Sí. Entonces yo entiendo que muchas... O toma acciones como él. O toma acciones que cuando ese nivel, vamos a decir, de frustración... Impotencia. Exactamente, los lleva a ese extremo. Por suerte yo estuve dándole seguimiento a través de los medios y a través de la red de la propia Procuraduría. Esa persona está ahora bajo poder del Ministerio Público para hacer algún tipo de intervención en ese sentido con ella. Yo siempre sugiero a mis compañeros y vamos a decir a los fiscales, a los que dirijo, que siempre traten de tener contacto con el usuario. A veces usted quizás no va a resolver un problema. A la Procuraduría han ido personas con asuntos que ni siquiera son de naturaleza penal, pero después que han ido, que han sacado una parte del tiempo para acudir al despacho, que se siente unos minutos, se le escucha y se le dice amablemente, decir, bueno, mire, eso no es competencia nuestra, ni siquiera es competencia del Ministerio Público, pero si esa deuda se pudo, por ejemplo, documentar, usted puede entonces intimar a esa persona con lo que usted tenga, civil, o vamos a hacerle una citación amigable, que es todavía el juego que mantenemos, ese por la conciliación. Exactamente, porque hablando muchas veces las personas llegan a esos acuerdos, pero escuchar es importante. Yo recuerdo que incluso eso yo lo aprendí precisamente de don Blas Santana, que me decía, el ciudadano que llega, aunque le plantee algo absurdo o que no sea de nuestra competencia, escúchelo, atiéndalo y dele por lo menos un consejo. No deje nunca que se vaya con las manos vacías. Entonces, por eso uno trata siempre de dar respuesta, pero no todos los entienden así. Hay personas que se quejan de que no lo reciben, no lo dejan hablar, etcétera. Y yo creo que el hecho de que una persona se desahogue incluso, ya puede no resolver un problema, pero puede hacérselo un poco más ligero. Sí. Y en el caso de la segunda pregunta, ¿cómo ve el sistema judicial dominicano y el papel del Ministerio Público dentro de ese sistema? No, el sistema judicial dominicano está en continua evolución. Nosotros lo que queremos es que finalmente aprueben los códigos pendientes, está el mismo Código Civil, Procesal Civil, una serie de normativas, y que la visión que se tenga, que sea de mayor proximidad hacia el usuario. O sea, que no solamente el sistema judicial sea una maquinaria, vamos a decir, para moler procesos, sino que se puedan crear mecanismos dentro del mismo sistema para que las personas puedan de una manera temprana resolver esos problemas. Pero, ¿usted no cree, magistrado, que el sistema en algunos aspectos se siente colapsado? Sí, evidentemente, porque ha quedado precisamente en el tiempo rezagado con relación a la evolución de la sociedad. Por eso el día 7, aprovechando que estaba en el Parque Duarte dando unas breves palabras, decía, ya la ciudad de Santiago no es la sociedad pasible de aquella época, cuando el Palacio de Justicia quedaba ahí en la calle 16 de agosto con San Luis, que los jueces, los fiscales eran vecinos, podían ir a pie desde sus casas. Santiago creció muchísimo, la complejidad del tejido social es mucho más amplio que los problemas que teníamos quizás hace 40 o 50 años atrás. Sin embargo, las leyes, las prácticas, hasta la propia organización de los despachos sigue siendo la misma. Pero ¿usted cree que solamente la mora judicial, cuando digo la mora para aquellos que no son abogadas ni abogados, es el tiempo que puede tener un tribunal para fallar un expediente? Que estamos hablando, ayer escuchaba, o en esta semana escuchaba a una jueza de la magistrada Giselle, una de las cámaras penales de Santo Domingo, diciendo que la mora judicial está en un 60% resuelto, pero ese 40%, yo siento que un 60% es mucho, porque ese 40% que no se ha resuelto es mucho. Pero yo creo que otra cosa, aparte de la mora judicial, porque solamente se habla de la mora, usted entiende que tiene rezagado el sistema. Yo diría que el enfoque de sus actores, la forma en que pensamos, la forma en que nos conducimos, pudiendo hacer las cosas, por ejemplo, expeditas, a veces buscamos la manera de complicarlas, pero eso viene también por la propia herencia francesa que tenemos de los formalismos. Eso, sobre todo en el ámbito del derecho civil, procesal civil, el cumplimiento de los formalismos. Cuando hay cuestiones que se pueden resolver en una mesa de negociación, no, todo eso se condiciona a un reglamento, a una serie de situaciones o de circunstancias que a veces es difícil llevar en la práctica. Yo creo que el sistema, en los términos más llanos posibles, lo que tiene que hacerse más próximo, más cercano al ciudadano.
Ya. más accesible. Ya, y creo también que en el caso de la materia penal, los jueces y los fiscales, primero, aunque yo quiero que la gente entienda, cuando se habla de un fiscal independiente, no se está hablando de una justicia independiente, porque son dos cosas diferentes. La gente no acaba de entender, ni siquiera a veces algunos comunicadores. Pero creo que la cantidad de fiscales que hay en cada distrito judicial, como el caso de Santiago, todavía necesitarían más fiscales para que puedan dar respuesta a mayores personas, porque un expediente puede estar, perdón, un solo fiscal con 5 o 10 expedientes es prácticamente imposible dar una respuesta rápida. Un juez o jueces que están fallando expedientes, que no tienen los recursos, no tienen una computadora que sea adecuada, no tienen los elementos, no tienen unos abogados paralegales que le ayuden a redactar sentencias, también es parte de lo que retrasa este sistema. Esa es mi forma de pensar en lo que yo he visto en el ejercicio. Magistrado, antes de irnos a la pausa, ¿en qué está el Departamento de Desaparecidos aquí? Que inclusive no tiene esa connotación, no tiene esa nomenclatura en Santiago, porque cada año es más la cantidad de personas que desaparecen y la queja es la misma, que se pierde mucho tiempo, que cuando vienen a pasar hay mucha gente que no se sabe qué ha sucedido. En el caso de Santiago, usted como jefe en la cabeza del Ministerio Público, ¿qué se ha pensado para modernizar, para darle mayor ayuda a quienes laboran en ese departamento? No, al día de hoy, conjuntamente con la policía y otras agencias investigativas, hay miembros del Ministerio Público que tienen bajo su responsabilidad, es decir, a su cargo, esas tareas. Yo lo que entiendo que lo que podemos aportar ahí, más que el material humano, es un mayor acceso a la información, porque esas personas desaparecidas, sí, algunos lamentablemente, o sea, estarán fallecidos en virtud incluso del propio espacio de tiempo de, sí, su desaparición. Es simplemente ver cómo podemos tener redes más expeditas que nos facilite información para dar con el paradero, el eventual paradero de esas personas. Hay un personal para eso, pero si no hay información, por ejemplo, no podemos trabajar. Y es que también en nuestro sistema social, sí, el dominicano per se, y eso lo dijo Antonio Saglul cuando hablaba de la teoría del gancho, sí, no quiere dar información. Yo he tenido casos de alguaciles que llegan a una dirección buscando una persona, sí, no la encuentra y va al frente, donde un vecino que quizás vive por mucho tiempo ahí y le dice que no lo conoce, que él no sabe quién es esa persona. Sí, para no caer en gancho. Para no caer en gancho. Entonces, yo creo que si la sociedad fuera más abierta y colaboramos un poco más, entre todos podemos hacer la cosa más fácil. Este país no es tan grande para que desaparezca tantas personas. Ok. Bien, señores, vamos a una breve pausa. Estamos conversando con el magistrado procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el licenciado Juan Carlos Vircán. Así que luego de la pausa, ya volvemos. Bien, en esta noche estamos conversando con el magistrado procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el licenciado Juan Carlos Vircán, para aquellos que sintonizan en este momento. Magistrado, en el Día del Poder Judicial, día 7, usted se refirió, entre otras cosas, que usted tomó la palabra, al tema del proyecto Más Justicia. Y indicaba que se habían logrado avances basados en ese proyecto. Me gustaría que de manera breve nos explicara, yo lo conozco, el proyecto, pero hay mucha gente que no lo conoce, que no es abogada o no está en el sistema, en esa parte. ¿A qué avances usted se refiere y cuál es el proyecto Más Justicia? Bueno, este proyecto que quien lo está trabajando de manera más directa, es decir, en el día a día, es el magistrado procurador fiscal de Santiago. Osvaldo Bonilla. Sí, lo que busca es, para complementar lo que tiene la ley en el plano, vamos a decir, ideal, pero que en la práctica no se veía, tratar de acercar más el sistema de justicia a las víctimas de violencia. Entonces, por ejemplo, uno de los logros que yo considero quizás el principal que se ha obtenido con este sistema es lo que es la valoración de riesgo. La valoración de riesgo de las víctimas. Anteriormente, o por ejemplo, una mujer golpeada... Magistrado, antes de proseguir, sí, para que la gente, porque nos estamos refiriendo a un público que no es abogado y abogada mayormente, ¿qué es violencia de género? Bueno, la violencia de género, la propia ley lo refiere con un conjunto de adjetivos, es toda conducta o patrón de conducta que provoca daño a otra persona, en este caso una mujer,
precisamente por su condición de género. Exacto, de mujer. Puede ser violencia física, sexual, psicológica, y cabe el acoso, las amenazas, la intimidación y la violencia física propiamente Entonces, dicha. ese proyecto está sindicado al ámbito de esa violencia. De esa violencia específicamente. Entonces, tradicionalmente la víctima o termina abandonando el caso por cansancio, o muchas veces nos circunscribimos a la violencia física solamente y ya, y nos olvidamos de esas secuelas que quedan a futuro, que muchas veces se reflejan hasta en los hijos, en el entorno familiar. Entonces, ese sistema lo que busca es acercar un poco más y crear conciencia en la ciudadanía para ver cómo disminuimos, no vamos a decir eliminar, pero vamos a ver cómo disminuimos bastante el nivel de violencia. Y hablaba de la valoración de riesgo, porque en los procesos, ya un caso, me refiero a un caso judicializado, es decir, en un tribunal, un certificado médico, el acta de querella, si hay alguna otra pericia, lo que sea, un levantamiento del lugar, testimonios, etcétera. Pero cuando la violencia ya ha ocurrido y esta persona está en el medio social, conjuntamente con su agresor, ¿a qué se expone? O sea, ¿cuál sería su situación potencial en el futuro inmediato? Entonces, eso nunca se valoraba. Ahora hay psicólogos, técnicos especializados, profesionales de la conducta, que con instrumentos, vamos a decir, idóneos, científicos, se acercan a esas personas y nos pueden dar un perfil, una proyección de cuál sería su situación a un futuro próximo. Mientras el certificado médico me habla, por ejemplo, de lesiones curables en 20 días o en 10 días, la valoración de riesgo me dice, no, esa persona tiene riesgo o tiene potencialidad de ser agredida nueva vez por la persona que le causó lesiones, porque también vemos el perfil del propio agresor. Entonces eso se ha convertido en un instrumento más para que los jueces puedan, dentro del marco del proceso, tener una prueba más para poder sustanciar esos casos y sea un veredicto de culpabilidad o de descargo, poder dar un fallo razonable. Anteriormente eso no se valoraba, hay actores del sistema, jueces incluso, de la Corte de Apelación incluso, que entienden que no, que eso es un anticipo de prueba, como que eso es un testimonio. No, eso no es un testimonio. El psicólogo o la psicóloga interroga a esa persona, hacer un levantamiento del medio con los vecinos, con los familiares, sociológico, y obtiene una información, pero dentro de eso evidentemente tiene contacto con esa persona, pero ellos no son testimonios que yo quiero por debajo de la mesa introducir al proceso, no, es una prueba técnica, una prueba científica. El testigo va al tribunal y precisamente la Suprema Corte de Justicia ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la validez, la idoneidad de esos elementos de prueba. Eso es un avance significativo. Eso es verdad. Las personas que quizás no lo entienden, pues, acostumbrado toda la vida, reconocimiento médico, certificado médico, cuántos días de curación de las heridas. No, es que hay secuelas que no se ve, o por lo menos nosotros no la vemos en el día a día, pero crean esa atmósfera dañina que después se va a reflejar o a proyectar en los hijos o en el entorno laboral, por ejemplo. Para mí eso ha sido uno de los aportes de ese sistema que está en desarrollo. Se presentó hace poco tiempo en el Hotel Gran Almirante, exactamente. Era como una especie era una actividad donde se iba a presentar al público en general, pero sobre todo a la prensa, en qué consistía precisamente. Y los avances, y eso lo vamos a seguir desarrollando, y uno lo que espera es que eso se generalice en toda la geografía nacional. Incluso ahí se habló, porque yo estuve presente en esa actividad, de que se había pensado en tribunales o jueces que conocieran específicamente de esa materia o de ese ámbito. Actualmente tenemos un juzgado de la instrucción para la fase previa, vamos a decir, que es el cuarto juzgado de la instrucción que trabaja con los casos de violencia de género, pero así como tenemos tribunal especializado para tránsito o para menores de edad, en un futuro cuando el tejido social sea mucho más complejo, nada obsta que podamos tener tribunales para... ¿Y los recursos? Exactamente, sobre todo, si no hay recursos no hay nada. Y se ha hablado también en el ámbito, por ejemplo, de la criminalidad organizada. En ese ámbito también, usted se refirió al tema de la redignización de las mujeres en el ámbito de la violencia. Cuando una mujer, a pesar de haber asumido la violencia, vuelve y por el mismo sistema a caer en la fase de la victimización. Usted se refirió a ese tema.
¿cuál es su consideración para que nos lo repita aquí? Porque usted se refirió a esa parte en el discurso. ¿Y cuál fue su propuesta? Sí, no, debe haber una mayor toma de conciencia de todos, me incluyo yo también, todos, de ir borrando esos esquemas tradicionales que aprendimos en la interacción social en sentido general. Y de identificarnos, no solamente con las víctimas, sino con las mujeres sobre todo. O sea, en el lenguaje cotidiano, en el tratamiento social, en el ámbito doméstico, en todas partes. Generalmente la mujer es colocada en un segundo plano. Los que tenemos hijas, proyectamos y no nos gustaría, de verdad, no nos sentimos cómodos que nuestras hijas se vean como un objeto, como un mero auxiliar en la casa. Entonces hay que crear conciencia en ese sentido, pero sobre todo los operadores del sistema de justicia tenemos que recibir una mayor sensibilización con el tema de la violencia. No puede ser que un juez le diga a una víctima que va precisamente a su tribunal a pedir algún tipo de auxilio, pero la culpable es usted porque usted provocó, porque usted dijo, qué sé yo. O sea, todavía esos discursos los escuchamos. Es cierto. No estoy señalando a nadie en particular, pero estos oídos lo han escuchado en los tribunales y se da en todos los ámbitos. Sí. Entonces yo creo que tenemos que crear conciencia en el sistema y poco a poco lo iremos logrando, pero que eso no se va a ver, los frutos de eso no se va a ver en poco tiempo, en pocos años. Tenemos que trabajar ahora para que la generación que venga ya tenga otra visión del problema. Es cierto. ¿Cuál es su consideración o cuál sería su visión del papel del fiscal o de los fiscales y qué condiciones deberían estar mejoradas? Usted se va a referir en el caso del ámbito de Santiago, porque es el que usted conoce, o en el que se mueve. ¿Usted cree que hay que mejorar las condiciones de los fiscales para adecuar mejor su trabajo? Sí, hay un reclamo generalizado de un aumento de sueldo. Algunos fiscales, algunos compañeros, miembros del Ministerio Público que ya tienen una edad más o menos avanzada, algunos tienen problemas serios de salud, otros quizás no tanto, pero ya los años le pesan. Yo creo que estas personas son dignas de una pensión, vamos a decir, no porque quiera hacer una comparación, pero como la que disfrutan los magistrados jueces del Tribunal Constitucional, tienen buen seguro de vida, una buena pensión, pues son personas que se han dedicado mucho tiempo a sus trabajos. Yo, por ejemplo, yo tengo ya 24 años en el Ministerio Público y quiero tener muchos más. Yo ni me quiero pensionar, ni quiero nada, pero algún día ya me faltarán fuerza. Claro. Entonces uno lo que proyecta a futuro, tener buenas condiciones. Los fiscales están muy activos en los últimos meses, solicitando reivindicaciones. Yo también le digo, aparte de eso, también vamos a trabajar arduamente para crear más conciencia todavía, para que quede bien claro, fuera de toda duda, de que nosotros somos merecedores de eso y más. Pero en los últimos años se puede decir, y no lo digo porque está ahí, porque ya incluso lo que le queda es poco tiempo, una vez sea nombrado en el mes de febrero el nuevo procurador o la nueva procuradora, acorde a la ley, la nueva modificación de la Constitución. ¿Usted entiende que en los últimos años el criterio desde la Procuraduría ha sido diferente a otros años? ¿Ha habido mayor comprensión? Claro que sí, que evidentemente incluso había reivindicaciones o derechos adquiridos que nunca se habían aplicado y que en la administración actual de doña Miriam Germán lo estamos disfrutando. Ahí está el bono vacacional. ¿Ese bono no se daba o existía pero no se daba? Existía pero no se daba. Estaba en la ley pero no se daba y se está dando. Wow. Se está dando y realmente la apertura hacia nuestros reclamos ha sido razonable. Lo que pasa es que eso es un tema de presupuesto. Ahí tenemos que echar el pleito con la administración central, con el gobierno central para el presupuesto. Claro. Pero realmente, o sea, en la administración de la magistrada Germán Brito, o sea, nosotros hemos tenido acceso a cuestiones que simplemente las veíamos escritas en papel, pero de las que nunca pudimos disfrutar. Pues entonces ese tema del presupuesto, voy a aprovechar antes de hacerle una pregunta con relación a un ámbito de Santiago aquí. Tiene también que ver con el presupuesto, porque por ejemplo en Santiago, que yo recuerde,
y la última ocasión que entrevisté al magistrado Bonilla, ¿no llega a 70 fiscales? No. Pues entonces, ¿por qué ese déficit que hace todavía con mayor dificultad el trabajo a cada fiscal, que tiene que tener muchos expedientes, o el que litiga tiene que tener mucho trabajo en los tribunales, porque no tiene una sustitución? O sea, ¿qué lo ha impedido? El presupuesto también. Que se puedan generar, o no está entrando la cantidad de personas al Ministerio Público que puedan sustituir o que puedan agregarse. No, la cantidad está, y de hecho hay un grupo de fiscalizadores que está aspirando, va a concursar ahora para que ser objeto de o beneficiarios de un ascenso. O sea, hay personal, pero hay un tema presupuestario, igual con los procuradores de corte. Hay algunos fiscales que ya tienen muchos años como decía, en primera instancia, que en el cargo de procurador fiscal, que quieren ser ascendidos a la corte, pero eso requiere un ajuste en el presupuesto. Pero el personal está, o sea, ingresan a la escuela del Ministerio Público, salen inmediatamente son llevados inician en el rango de fiscalizador. Sí. Tenemos el personal adecuado. Lo que tenemos entonces que es suplir esas plazas a nivel de fiscalía. De fiscalía. Y, magistrado, el caso de la base, donde está ubicada la policía, el departamento de la policía y la fiscalía en el ámbito de homicidios, de desaparecidos y de robo, o sea, de inteligencia criminal. Eso era provisional, pero eso se ha quedado ahí. O sea, ¿hay algún plan? ¿O eso no depende ya del Ministerio, de la Procuraduría, sino del gobierno central? ¿Cuál es la situación? No, la Fiscalía está en ese lugar compartiendo esas instalaciones con la policía, pero la última información de que dispongo es que depende de la policía. Ellos van a modificar esas áreas y el Ministerio Público oportunamente irá a otro lugar, como vemos, por ejemplo, que es en la ciudad capital, donde el Ministerio Público convivía en el Palacio de Justicia con los jueces y finalmente terminó en algo aparte. Okay. Esas son de esas, como digo yo, esas provisionalidades permanentes que se dan, pero sí aspiramos a salir en algún momento, y los propios oficiales y agentes que trabajan. Pero eso no depende de la Procuraduría. No depende de la Procuraduría. Okay. En el caso de los casos de sicariato, que ha habido muchos casos de sicariato en Santiago, algunos no resueltos, ¿qué ha pasado con eso? Por ejemplo, el caso del abogado Basilio Guzmán, que fue uno de los más recientes, el más conocido. ¿Qué ha sucedido? Que ha dado mucho trabajo su determinación y resultado. No, ese caso, como otros, y no solamente de sicariato, sino de otros tipos penales, son casos que están abiertos en una fase de investigación, pero para nosotros poder procesar un expediente y judicializarlo con imputados, con señalamientos precisos de participación o de eventual participación, porque eso se le presentará finalmente a un juez que determinará si hay mérito o no para ir a juicio. Necesitamos información de calidad, información que yo pueda llevarle a un juez y vincular a una persona con eso. Y en el caso de ese abogado que usted menciona y otros más, no tenemos la información, por más esfuerzo que se ha desplegado, pero en algún momento podrá aparecer. Pero el Ministerio Público trabaja ese y otros casos que tiene abiertos, todos. En el caso de la Jota no se sabe absolutamente nada, y se lo refiero a usted porque el centro de operaciones de la Jota es aquí en Santiago, o por lo menos que se señalaba. ¿No ha habido información de que pueda ser extraditado o eso no? Eso lo está manejando directamente la Procuraduría General y la Dirección de Persecución. Ya. Finalmente, magistrado, la valoración suya de su familia. No, yo me siento, que esas son una pregunta fuerte, no. Yo me siento orgulloso de mis dos hijos. Tengo dos niños pequeños, una hembra, un varón. Mi hermana, que no reside en el país, es una persona, solamente somos dos, pero somos bastante unidos, aunque yo soy, vamos a confesarlo, poco comunicativo, yo soy de poco hablar, ella salió más a mi mamá en eso, pero yo tengo buenas expectativas con ellos y he tratado de reproducir en ellos lo que yo recibí. Mis hijos leen, tienen que leer, o sea, pero yo no es que tienen que leer obligado, es que yo le hago que la lectura sea agradable.
agradable. Yo descubrí un sistema para que eso fuera así, y es que cada lectura tuviera como un soporte físico. Si hablamos, por ejemplo, de un personaje, vamos a suponer Isaac Newton, yo tengo una pequeñita estatuilla de Newton, que me sirve de decoración en el librero, pero también, mire, ese es Isaac Newton. Entonces ellos lo tocan, lo ven, pero es una peluca que tienen, sí, en esa época se utilizaba, pero ahí hablamos de la gravedad, del plano inclinado, de la refracción de la luz, etcétera. Entonces, no solamente en eso, sino con otras cosas, tratar de tener ese vínculo con ellos, porque es que si no cubrimos esas etapas tempranas, ya cuando ellos estén más grandes y yo quizás más viejo, ya no vamos a estar conectados. Entonces, esa conexión hay que llevarla desde el inicio. Tiempo para conversar, tiempo para comer juntos, aunque ahora con las tabletas y esas cosas, aunque ellos no usan mucho esas cosas, pero siempre sacar un momento de calidad para compartir, para compartir sobre todo momentos de mucha calidad. Pero yo me siento orgulloso tanto de ellos como de mi esposa, que ha aportado mucho y que realmente igual que... ¿Y que también está en el ámbito judicial? No está en el ámbito judicial. ¿Ya no está en la Procuraduría? No, ya no. Porque una vez trabajó, sí, en eso, pero ya hace muchos años. Ella es la que lleva básicamente el control. Generalmente, o sea, las madres en la casa son las personas que tienen la dirección a nivel general de los... Una pregunta de 30 segundos. Usted estaba ligado al Club Astronómico de Santiago. Fundador, sí. ¿Por qué esa pasión por la astronomía? Me gustó en el año 1986, cuando pasó el cometa Halley. Yo estaba en La Salle. Quizás tú te acuerdas del hermano Agustín. Claro. El hermano Agustín tenía un pequeño telescopio. Bueno, y nos reuníamos de noche allá en la cancha de voleibol a ver el cometa Halley. Y por ahí yo comencé a curiosear con los planetas, las constelaciones, los telescopios. Bueno, compré un telescopio ese mismo año. Le dimos seguimiento al cometa Halley por semana hasta que finalmente ya desapareció, y ahí ya quedé enganchado. Entonces, con otras personas de aquí de Santiago, el ingeniero Botín Castellanos, ya fallecido, y otras personas más, nos fuimos acercando como un club de amigos, hasta que el doctor Doval de la Ucamaima y el director del archivo histórico Román Franco Fonder, por separado, nos sugirieron por qué no se agrupan, hacen algo formal, una institución para difundir la astronomía. Bueno, pues así comenzamos, dando pequeñitos pasos hasta que finalmente un 13 de enero, ahora tuvimos de aniversario, se fundó, incorporado, el Club Astronómico de Santiago, mediante decreto. Luego conseguimos ayuda con la sindicatura para un área de equipamiento en los cerros de Gurabo, y ahí está el observatorio, está abierto al público. Qué bueno, qué bueno. Magistrado, ya no voy a descansar. Bueno. Gracias por el tiempo, de verdad que sí. Bueno, señores, una conversación que para mí ha resultado grata y también de mucha aprehensión por la cercanía que tenemos con el magistrado Vircán. Y queríamos conocer algunos aspectos del mismo y también de su trabajo y el ámbito de su familia. Así que esperamos que ustedes, igual que nosotros, lo hayan disfrutado. Vamos a la pausa.